¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Gracias a los que ya se van conectando a nuestro estudio de esta tarde sobre el libro de los Salmos. Gracias a los que han estado viendo estos estudios y han sido de bendición. Vamos al tercero. Y hoy vamos a hablar acerca de un salmo muy interesante, el Salmo número 60, porque todos estamos viendo en medio de las noticias situaciones muy difíciles en todo el mundo, no solamente en nuestros países y aquí donde vivimos, sino en todo el mundo estamos viendo situaciones muy difíciles. Independientemente de eso, nuestras vidas como cristianos también todos los días estamos viviendo situaciones complicadas, ¿verdad? Y muchas veces pensamos como que Dios está ajeno a este tipo de situaciones, como que Dios está ajeno a lo que estamos viviendo nosotros y nos sentimos derrotados. Y este Salmo número 60, precisamente el escritor de nuestro comentario, el hermano Monroy, le llama una súplica de victoria en medio de la derrota, una súplica de victoria en medio de la derrota. Hermanos, qué interesante este tema, porque ¿cuántas veces nos hemos sentido derrotados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que estamos en medio de la desesperación y nos sentimos que las cosas no salieron bien y nos sentimos como que Dios de pronto se olvidó de nosotros, como que ya no sentimos ese respaldo que alguna vez sentimos? Y esto, hermanos, nos hace muchas veces dudar. Así es que este Salmo número 60 nos invita a reconsiderar, a ver cuáles son las opciones y a volver a confiar ciegamente en nuestro Dios. Así es que vamos a hablar de este Salmo número 60. Gracias a todos los que ya están conectados y los que están viendo este estudio posteriormente del día de hoy. Dios les bendiga a todos. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos, Señor, a través de este video para poder estudiar un poquito acerca de tu palabra. Gracias, gracias, Señor, porque entendemos que en ti tenemos nuestra fuerza y en ti, Señor, cada circunstancia de nuestra vida tiene una solución y tiene un propósito, Señor, pero a veces es tan difícil en nuestras vidas poder confiar ciegamente en ti. Señor, ayúdanos a que el estudio de este Salmo 60 de David, Señor, nos pueda traer luz en medio de la oscuridad, Señor. De cualquier situación que estemos viviendo, Señor, alúmbranos a través de tu palabra. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, pues vamos entonces, hermanos, al Salmo 60. Si tienen sus Biblias, por favor, abran este Salmo número 60 y vamos a hablar acerca de estas situaciones que, como les decía, a veces salen de nuestro control. A veces vemos las noticias y nos espantamos de ver la situación tan terrible que está pasando en todos lados, la situación de violencia, la situación de guerra, la situación de, 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 de situaciones que pareciera que estamos viviendo en derrota. Y muchas veces nosotros como cristianos nos sentimos parte de esa derrota, sentimos que esa derrota también viene a nuestra vida. Y este salmo es una súplica de victoria en medio aún de la derrota, cuando el salmista se sentía totalmente este, apartado del Señor. Este salmo alude a las guerras en contra del reino de Israel que están redactadas en el segundo libro de Samuel y en el primer libro de Crónicas. En un principio, Israel está en desventaja en medio de la guerra, lo que David considera una humillación nacional, por lo cual urge a Dios por una intervención divina. Uno de sus principales jefes militares, Joab, que es de su más alta confianza, tuvo una participación muy valiosa en el campo de batalla. Y este salmo también es un mictam de David, es decir, es un salmo que nos da una enseñanza. No solamente era para cantarse, no solamente era para recordar el nombre del Señor, sino era también para transmitir una enseñanza, una enseñanza. Este salmo es de David, lo dividimos en cuatro
puntos principales. Vamos a dividir primero en la preocupación por la derrota nacional, lo que él está sintiendo al ver que están derrotados en medio de las guerras que están viviendo. Y de pronto viene un cambio repentino en la mentalidad de David y empieza a orar, a suplicar por sus soldados, por su ejército, y termina el salmo con un canto de alegría, viendo la victoria, viendo por fe, anticipando la victoria que viene para la nación de Israel. Así es que si me acompañan, abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 60 y dice, al músico principal, ese es el título que viene antes de empezar el Salmo, dice sobre lirios, que puede ser la tonada, así se llamaba la melodía con la que acompañaban este Salmo, es un testimonio de algo que realmente sucedió. Como dijimos, está narrado en el segundo libro de Samuel y el primer libro de Crónicas, se encuentran las narraciones de estas guerras. Así que es un testimonio, es algo que realmente pasó. Es un mictam de David para enseñar. Los mictam eran cantos que se usaban para transmitir una enseñanza. Y aquí da la referencia, cuando tuvo guerra contra Aram, Naharaim y contra Aram de Saba, y volvió Joab, que era uno de sus principales jefes militares, y destrozó a 12,000 de Edom en el Valle de la Sal. Así, este es el preámbulo de este salmo. Y empiezan los tres primeros versículos diciendo, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, es decir, le hiciste grietas, está grietada la tierra, hay zanjas, hay trincheras abiertas. Dice, sana sus roturas porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Este salmo, hermanos, era constantemente enseñado por los levitas al pueblo, en el que pretendían que ellos aprendieran fielmente a confiar en el Dios de David, el hombre que desde niño había aprendido a depender en todo de Dios, un ejemplo por su enfrentamiento con Goliat del ejército filisteo. El salmista se queja que Dios no había estado a su favor ante la ventaja del ejército enemigo. En otras palabras, David culpa a Dios de ser indiferente para su pueblo. Hermanos, no en alguna ocasión alguno de ustedes ha sentido esta sensación de culpar a Dios, de que las cosas no salen bien. Estuvimos orando, estuvimos confiando, estuvimos haciendo todo lo que teníamos que hacer para que algo nos saliera bien y de pronto salió mal. Y de pronto como que le echamos la culpa a Dios. Señor, pues ¿qué pasó? Fuimos fieles, oramos, persistimos, te buscamos, te adoramos, estuvimos unidos trabajando por esta victoria. Y de pronto parece como que nos derrotaron. Y nuestra tendencia humana es culpar a Dios. Señor, ¿por qué nos has hecho ver esto? ¿Por qué nos has hecho ver cosas duras? ¿Por qué nos hiciste, dice, beber vino de aturdimiento? David está culpando a Dios. Hermanos, este es un sentimiento, por supuesto, no espiritual, es un sentimiento carnal, muy carnal, pero es muy humano, muy humano. Todos hemos estado en algún punto de nuestras vidas en alguna situación de esta. Señor, oré por la sanidad de tal persona y oramos por su sanidad y nos quebrantamos delante de ti y te buscamos. Y era una persona que confiaba en ti y estábamos seguros que se iba a levantar. Y de pronto te la llevaste. Señor, has hecho ver a tu pueblo cosas duras. Nos hiciste beber vino de aturdimiento. Alguna vez, mis amados hermanos, se han sentido así, como que nos quedamos aturdidos. ¿Qué pasó? ¿Por qué fuimos derrotados? ¿Por qué si todo lo estábamos haciendo bien, aparentemente?
de pronto las cosas salieron mal y no entendemos y no tenemos una explicación. Muchas veces cuando es culpa de nosotros y lo razonamos y lo entendemos y decimos, pues sí, me equivoqué, ¿verdad? Me confié demasiado, hice las cosas mal, lo hice en mi orgullo, lo hice en mis propias fuerzas, en mi carne, y pues claro, iba a fracasar y fracasamos, ¿verdad? Pero ciertamente, hermanos, hay muchas veces que hacemos las cosas pues aparentemente bien para nosotros y por más que le buscamos, ¿verdad? Pues ¿dónde me equivoqué? Como en el caso de Job. Job era un hombre justo, amaba a Dios y de pronto vienen todas estas calamidades sobre su vida. Y Job dice, Señor, ¿qué hice? ¿Verdad? Y los amigos venían y le decían, algo debiste haber hecho, acuérdate, algo hiciste mal. Y él decía, yo no he hecho nada que sea injusto, yo no he ofendido a Dios. Y de pronto estaba en medio de la derrota. Bueno, David sufrió estas aparentes derrotas. El ejército enemigo estaba ganando territorio sobre él, el ejército enemigo estaba ahuyentando a su propio ejército y David se siente totalmente derrotado. Eh, en la mente de David lo que sucedía era lo opuesto a lo que Dios le había dicho a Israel, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, dice en el Salmo 25, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da de beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Es decir, la confusión, el aturdimiento del que habla David no era para ellos, era para las otras naciones, pero en ese momento David todavía no lo veía. Hermanos, esta es una enseñanza muy práctica y muy importante y muy necesaria en nuestros días. ¿Cuántas veces nosotros estamos sufriendo aparentemente algo que decimos, es que, Señor, se supone que no era así? Espérate, espérate. Es que tienes que aprender que los procesos de Dios tienen tiempos, ¿verdad? Y en este momento a lo mejor estamos sufriendo, pero viene un tiempo de recompensa. Así es que cuando David está haciendo este primer análisis en estos tres primeros versículos, dice, nos está yendo bien mal, ¿verdad? La tierra se está hundiendo, hiciste temblar la tierra, Señor, las cosas están saliendo mal. Sana sus roturas, por favor, dice, y tu pueblo está viendo cosas duras. Hace un análisis de la situación, David. Y esto, hermanos, es lo que nosotros necesitamos hacer antes de tomar decisiones, antes de renegar de Dios, antes de alejarnos de la iglesia, antes de decir que el Señor no nos ha cumplido, que el Señor nos ha abandonado. Hagamos un análisis de la situación. Expongamos delante de Dios cuál es la situación real que estamos viviendo. Señor, esta es mi situación con mi familia, esta es mi situación con mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, en mis finanzas, en mis emociones. Señor, esta es mi situación. ¿Qué es lo que está pasando, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí está el análisis de lo que estoy viviendo. Y entonces en la segunda parte, en el versículo 4 viene este cambio repentino en el discurso de David. Dice, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Y entonces viene otra vez esta expresión Sela, que es un cambio de tono en la armonía, en la melodía, en la música, que denota que viene algo poderoso, ¿verdad? Hace este cambio. Sela dice, Señor, las cosas están mal, pero tú nos has dado una bandera que defender. Aún en su desesperación, ante el avance del enemigo en su contra y la turbación de su propio ejército, David reafirma su fe de que Dios marcha con ellos. Hermanos, qué hermosa palabra. En medio de la confusión, en medio de la aparente derrota, levanta David su vista y dice, Dios sigue marchando en medio de nosotros. Y aunque así no fuera, aunque el Señor los hubiera abandonado, como dice el profeta Habacuc, David está dispuesto, como se dice en términos militares, a morir en las trincheras.
como los creyentes que aún en situaciones sumamente difíciles y por más adversas que parezcan, con más fuerza predican el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Recordamos al apóstol Pablo. Él decía en Romanos 3:4, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es que viene esta seguridad de David de que Israel saldrá victorioso. Una bandera, hermanos, una bandera podría ser simplemente un trozo de tela para cualquiera, pero una bandera simboliza la unidad y la representación de un país o una causa. Para los creyentes, nuestra bandera es Jesucristo. Él es nuestra bandera. La bandera que nosotros levantamos es Cristo, ¿verdad? Isaías visualiza esta bandera cuando dice, acontecerá en aquel tiempo, en Isaías 11:10, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos. Pendón significa bandera, un estandarte, una bandera, un pendón, ¿verdad? Son trozos de tela con el escudo de armas de la nación o de la causa que se representa y es la que va siempre delante de los ejércitos. Donde quiera que iba un ejército, y lo vemos todavía en las películas, en todas las series, cuando hay una guerra y un ejército va avanzando, lo primero que va adelante es una bandera representando la fuerza del ejército, representando los ideales del ejército, representando lo que significa para ellos ese movimiento. Y muchas veces la bandera cae y los soldados que sobreviven son los que corren primero y levantan la bandera y buscan y luchan por su bandera. Aquí en Estados Unidos, el juramento que se hace en todos lados, el Pledge of Alliance, ¿verdad? Se refiere a la bandera. Se promete lealtad a la bandera de los Estados Unidos y a la nación cuyo reino representa, una nación sirviendo a la humanidad en justicia y libertad para todos. En fin, es la bandera. La bandera es importante. Jesucristo, hermanos, es nuestra bandera. Así es que en medio de esta aparente derrota, después de que David hace un análisis y ve que las cosas están mal, ve que su ejército está perdiendo terreno. En ese momento, en ese momento, cuando ves la derrota en tu vida, es cuando tenemos que recordar que Jesucristo es nuestra bandera. Y levantamos la bandera de Cristo. Y hermanos, a lo largo de la historia, millones de cristianos levantaron la bandera de Cristo en medio de sus más grandes batallas. ¿Y saben qué? Muchos murieron en la trinchera. Muchos cristianos murieron, pero no renegaron de su bandera. Muchos cristianos perdieron la vida. Muchos de los cristianos a lo largo de la historia han perdido a sus familias, han perdido a sus seres amados, han perdido sus tierras, han perdido todo lo que poseían, pero nunca negaron su bandera. Y esto es algo muy importante, hermanos, para cada uno de nosotros, porque a veces en medio de la derrota o a veces en medio de una situación difícil, lo primero que hacemos es tirar nuestra bandera. Es decir, que el Señor nos abandonó, es decir, que no vale la pena ir a la iglesia, es decir, que no vale la pena ser iglesia, es decir, que no vale la pena servir al Señor, porque al final de cuentas las cosas me siguen saliendo mal. No puedes tirar la bandera. Cristo es mi bandera. Cristo es mi bandera. Y el apóstol Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que venga la situación que venga, hermanos. La bandera, el Señor nos las ha dado. Se levanta la bandera. Y una vez que David reconoce que el Señor le ha dado bandera a los que le temen, la siguiente cosa que hace David es que empieza él a interceder por su ejército, por sus soldados. Dice el versículo 5, para que se libren tus amados, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra,
salva con tu diestra y óyeme, con plena seguridad el salmista invoca a Dios pidiendo ser escuchado. Se refiere a los hombres que forman su ejército. Él sabe que el éxito de todo comandante está en su ejército. Al ser sus soldados librados de la muerte, será la mejor señal de que Dios ha tomado su causa. El Hijo de Dios ora y clama declarando la respuesta divina, viendo las cosas que no se ven como si se vieran. Dios llama las cosas que no son como si fuesen, ¿verdad? Así nos lo dice Pablo en Romanos 4:17. Un comandante intercediendo por su ejército. Que se libren tus amados. El Señor Jesús, hermanos, el Señor Jesús nos prometió que Él iría al Padre y que Él estaría delante del Padre intercediendo por nosotros. Y nosotros ahora conocemos eso, ¿verdad? Que el Señor intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, nos habla mucho acerca de este sacerdocio tan tremendo que el Señor ha mostrado para nosotros. Un sacerdote es el que intercede y es el capitán de nuestro ejército y él está delante de Dios intercediendo con estas mismas palabras para que seamos librados, para que el Señor, para que el Padre, el Dios omnipotente nos salve con su diestra. Hermanos, ¿ustedes creen que el Padre no va a escuchar a Jesucristo a favor de nosotros? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por muy difíciles que se vean las cosas, por muy negra que se vea la situación, por muy desastrosa que sea la derrota que estamos aparentemente sufriendo, hermanos, el Señor está intercediendo por nosotros. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Levantar la bandera de Jesucristo en medio de la oscuridad, en medio de las cosas que se están viendo mal, hermanos, en ese momento levantamos la bandera de Cristo, levantamos el estandarte fiel de Cristo. Hay un himno antiguo, un himno hermoso que dice, cuán pendón hermoso levantemos hoy la bandera de la cruz, la verdad del Evangelio que tenemos que proclamar. Esa es nuestra bandera. Esa es nuestra bandera. Hermanos, como cristianos, tenemos una bandera. Como ciudadanos de cualquier país, tenemos una bandera. Y defendemos nuestras banderas, ¿verdad? Cuando estamos en un evento deportivo, cuando estamos en las Olimpiadas o en algún evento futbolístico, en cualquier tipo de evento artístico, cultural, y salen los representantes de cada nación y salen sus banderas, ¿verdad? Y uno siente orgullo por su bandera. Y uno le echa porras a su bandera. Y uno quiere que esa bandera quede en alto, ¿verdad? Y por ejemplo, en competencias donde se dan premios, ¿verdad? Y cuando en el asta central, en la principal, se levanta la bandera del primer lugar, ¡wow! ¡Qué orgullo se siente! Qué orgullo se siente para los ciudadanos de ese país el ver cómo su bandera se va levantando. Hermanos, de la misma manera, nosotros tenemos una bandera. Tenemos la bandera de Jesucristo y este Jesucristo no solamente es una bandera de tela ondeando. Jesucristo es nuestro intercesor y Él está delante del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, Rey de reyes, Señor de señores, intercediendo por nosotros de día y de noche. Amén. Amén. Así es. Así es. Así funciona. Así es que el Señor está intercediendo por nosotros. Estamos viendo, hermanos, una situación mundial desastrosa y muchos cristianos están perdiendo la fe. Muchos cristianos están desesperando y están diciendo, es que Dios ya nos olvidó. No, levanta la bandera, hermano. Levanta la bandera. Es que mi matrimonio se está destruyendo. Levanta tu bandera. Es que mis hijos están lejos de Dios. Levanta tu bandera. Es que mi negocio se está cayendo. Mi negocio no. Levanta tu bandera. Tu bandera se llama Jesucristo. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí,
el cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Este versículo, hermanos, este versículo 5, si tienen Biblia de papel ahí en sus manos, subrayenlo, por favor. Y si pueden, memorícenlo. Está chiquito, son 2 líneas. Para que se libren tus amados. Salva con tu diestra. Cuando estemos en un momento difícil, cuando estemos en un momento, hermanos, que sentimos que el enemigo avanza sobre nuestra vida, salva con tu diestra para que se libren tus amados, Señor, para que se libren tus amados, salva con tu diestra. Y entonces cuando David hace estas cosas, fíjense bien, hermano, lo que estamos hablando acá. En primer lugar, dijimos, en primer lugar, David hace un análisis, ¿verdad? Y está preocupado por la derrota que está sufriendo su ejército. De pronto viene un cambio repentino cuando él recuerda que su bandera es Jesucristo. No está hablando de la banderita de Israel, esa de los 2 triangulitos. Pues, no, 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 no. Está hablando de Jesucristo, de Dios. Esa es su bandera. Entonces, clama, intercede por su ejército, intercede por los que están con él, intercede por los que están peleando esta batalla, intercede por sus hombres fuertes. Hermanos, intercede por tus hijos, intercede por tu esposo, por tu esposa, intercede por tu iglesia, intercede por los líderes de tu iglesia, intercede por los hermanos que estás viendo que están pasando situaciones difíciles, intercede por ellos, suplica al Señor por ellos. Y entonces viene una visión diferente completamente en la mente de David, ¿verdad? Todavía están perdiendo la batalla, pero él entonces ve por fe, empieza a recordar lo que el Señor ya le había anticipado y viene este cántico hermoso de alegría en los siguientes versículos. Versículo 6 dice, Dios ha dicho en su santuario, yo me alegraré. Dios ha dicho esto, yo me alegraré. Y voy a repartir a Siquem y voy a medir el valle de Sucot. Está hablando de todos esos pueblos, de todas esas regiones donde David estaba perdiendo la batalla. Mío es Galad, dice Dios. Mío es Manasés. Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab, vasija para lavarme. Eran sus enemigos, los moabitas. ¿Pero qué es Moab? Dice Dios. Moab es una vasija para lavarme. Sobre Edom, que eran otros de sus peores enemigos, sobre Edom echaré mi calzado. Me regocijaré sobre Filistea. Los filisteos tenían temblando Israel, ¿verdad? Y Dios dice, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? Dice Dios. ¿Quién me llevará hasta Edom? Y entonces dice el salmista, Señor, ¿no serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Otro versículo muy importante. Vana es la ayuda de los hombres. Y entonces cierra el salmo diciendo, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Hermanos, viene un canto precioso. David, como conocedor de la trayectoria divina, sabe que Dios ha hecho promesas valiosas a su pueblo en el pasado, las ha cumplido y en medio de esta guerra no va a ser la excepción. Aquí se refiere a tierras apetecibles que serán repartidas a su pueblo porque todo está bajo el poder y la soberanía de Dios. Después de todo, esa había sido la promesa hecha a Abraham. En ocasiones David se siente débil en su humanidad, pero tiene palabras de aliento para su pueblo y en base a su relación con su Dios dice, en Dios haremos
proezas. Es que las bendiciones de Dios para sus hijos, hermanos, son irrevocables. Y como sus hijos solamente necesitamos tomar posesión de ellas. Nada es por esfuerzo nuestro. Todo es propiedad de Dios. Y como sus hijos, necesitamos hacerlas nuestras. Lo que es de Dios es nuestro, es parte de nuestra herencia y nadie nos lo va a arrebatar. El reino de Dios es eterno. El reino de Dios ha sido puesto, hermanos, para bendecir a su pueblo. Y nosotros somos parte de ese pueblo. En medio de esos enemigos que vemos, hermanos, tenemos que ver todavía arriba de ellos a nuestro Dios, a nuestro estandarte, a nuestra bandera. Tenemos que ver a ese Dios poderoso, hermanos, obrando sobre cada uno de nuestros enemigos. Eso que parece imposible de vencer, Dios dice, yo me regocijaré en eso. Señor, pero es que mira, este problema, esta adicción, lo voy a poner como para poner mis zapatos. No te preocupes, yo te voy a dar la victoria. Ahora, estamos hablando del tiempo de David, ya estamos en el tiempo de los reyes. Ya pasó todo el tiempo de los jueces y pasó el tiempo de la conquista. Y esto lo tenemos que recalcar, hermanos. David está peleando enemigos con enemigos que desde el tiempo de Josué debieron haber derrotado, que desde el tiempo de Josué, generaciones atrás, debieron haber destruido por completo. Y ahora, generaciones adelante, David tiene que seguir luchando contra esos mismos enemigos porque en aquellas generaciones no hicieron del todo la tarea como Dios les había mandado. Aún así, Dios está respaldando a David con esos viejos enemigos que ya no tendrían que estar ahí. Y aquí la pregunta, hermanos, es, ¿qué enemigos les estamos dejando a nuestras siguientes generaciones? ¿Qué enemigos que Dios nos ha mandado destruir en nuestro tiempo los estamos consintiendo, los estamos dejando y nuestros hijos les vamos a dejar esos enemigos que luchen en contra de ellos, o a nuestros nietos o bisnietos, a nuestras generaciones? Dios puede bendecir hasta 1000 generaciones adelante de nosotros. ¿Qué enemigos tenemos que derrotar ahora para que los futuros Davids no tengan que enfrentar esos enemigos y no pierdan tiempo con esos enemigos y sigan estableciendo el reino de Dios en la tierra hasta que Cristo venga por nosotros? Tenemos que derrotar esos enemigos. Nosotros en nuestra generación nos estamos enfrentando con enemigos que quizás nuestros padres debieron haber derrotado, que quizás nuestros abuelos debieron haber derrotado, pero no lo hicieron. No lo hicieron y ahora es nuestra responsabilidad derrotar esos enemigos para que en el futuro nuestras siguientes generaciones no tengan que tropezar con los mismos enemigos. Y en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Hermanos, en medio de la guerra, en medio de una aparente derrota que está sufriendo David, en medio de el desánimo, David levanta la bandera. Se acuerda que su bandera es Jehová de los ejércitos. Intercede por su ejército, intercede por sus hombres armados, intercede por aquellos que están dando la batalla, la pelea. Y entonces se regocija sabiendo que la victoria, a final de cuentas, le pertenece al Señor. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. ¿En quién estamos confiando nosotros, hermanos? ¿De quién nos estamos ayudando para enfrentar nuestra guerra? Es que el compadre, es que la comadre, es que el amigo, el vecino, ellos me están dando, hermanos, ¿en quién estamos confiando para enfrentar nuestra guerra? Vana es la ayuda de los hombres. Tomen este versículo, por favor, en su corazón. Y que sea nuestra oración. Danos socorro, Señor, contra el enemigo. No sé cuál es tu enemigo en este momento.
No sé contra qué estás luchando. Yo tengo mis luchas y cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas. Sin importar cuál sea el enemigo, nuestro Dios es el mismo Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que levantó a Jesucristo de en medio de la tumba y que lo traerá de vuelta para reinar por toda la eternidad. Es el mismo Dios que está con nosotros y al que le podemos pedir hoy, danos socorro contra el enemigo. No quiero la ayuda de los hombres, no quiero la ayuda de alguien que me está ofreciendo hacerlo por medio de tranzas y esto y el otro y que mira que hazle una amarre y que hazle el otro. Que yo no quiero ese tipo de ayuda. Vana es la ayuda de los hombres. Yo quiero el socorro que viene del Señor. El mismo salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero este será un salmo que estudiaremos más adelante. Mis amados hermanos, David, como todo un rey, al frente de su nación, oraba por la estabilidad de su reino y sentía que Dios lo había desechado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Oramos por nuestras familias, por nuestros hijos, y sentimos que Dios nos ha desechado. Sin embargo, en su aflicción recibe el aliento divino y reafirma su fe. Ahora cambia su mentalidad. Empieza a suplicar por su ejército, porque sabe que el verdadero comandante es Jehová de los ejércitos. Y de ahí surge un canto de alegría, porque sabe que el Dios que le ha sacado adelante en otras batallas es el mismo de siempre. En consecuencia, los pueblos que habían sido un azote fuerte para Israel, en su momento vinieron a depender de ellos. Los filisteos, los moabitas, los edomitas, los de Hadad, los sirios, los amalecitas. Todo eso está registrado en el segundo libro de Samuel. Y el profeta Samuel dice, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Al final, Dios le dio la victoria. Y todas esas naciones quedaron bajo el estrado de los pies de Dios. Pero David era el que administraba. La victoria es del Señor. El Señor le dio las naciones. El Señor ganó la victoria. Y David era el que administraba justicia y equidad. No dice que David era el dueño, no dice que David era el que estaba solamente como mandamás de todo. Dice que David solamente administraba lo que estaba el Señor dándole. Fíjense, se los pongo aquí. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Hermanos, en cuanto el Señor vaya dando victorias, recuerda que no son tus victorias. De Jehová es la guerra. La victoria es del Señor. La victoria le pertenece a Él. Y cuando el Señor ponga a tus enemigos por estrado de tus pies y hayas conquistado todo eso, acuérdate que tú solamente, que nosotros solamente somos administradores de la gracia de Dios. Y no nos sintamos que nosotros somos los dueños y que por nuestra fuerza pudimos tener la victoria. Padre, muchas gracias por este hermoso Salmo 60, por este Mictam de David en medio de la guerra, en medio, Señor, de una sensación de derrota, en medio, Señor, de ver cómo su ejército estaba siendo humillado, cómo sentía, Señor, que la tierra se abría en medio de ellos. Muchas gracias, Señor, porque David pudo reflexionar y esa semilla de fe en su corazón nuevamente volvió a germinar y pudo levantar victoria y pudo interceder por su ejército, y al final
pudo tener un canto de victoria, un canto de alegría, reconociendo que tú le darías la victoria, Señor, que tú le darías, Señor, lo que necesitaba para su nación, y tú le concediste a David el reino y la paz que necesitaba. Señor, de la misma manera, nosotros en esta hora, mis hermanos aquí reunidos y yo, a veces nos sentimos derrotados. Señor, ayúdanos a levantar bandera. Ayúdanos a recordar que Jesucristo es nuestra bandera. Ayúdanos a interceder por nuestros ejércitos, por nuestras familias, por nuestras iglesias, por la gente que está con nosotros. Señor, ayúdanos a interceder por ellos, Señor, y tú intercede por nosotros delante del Padre. Y yo sé que todos nosotros nos levantaremos con un canto de victoria por las grandes victorias y maravillas que tú harás en medio de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso Mictam de David que nos deja una enseñanza profunda y nos deja, Señor, esta sensación de paz, de bienestar y de regocijo de saber que tú vas delante de tus hijos en la pelea, Señor. Gracias. Bendice a cada familia en nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, pues muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado nuevamente en este estudio bíblico. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana con otro salmo hermoso para aprender más de la palabra de Dios. Y el domingo los esperamos en nuestra reunión en la iglesia a las 11 de la mañana y por este canal de YouTube también a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan excelente resto de semana.